¿Qué es lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresar su pensamiento y sentimiento para lograr el entendimiento con el resto. Tipos de lenguaje. Lenguaje literario. El tipo de lenguaje es modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de literatura, la poesía, la narrativa y la dramaturgia, así como en otras formas del discurso como la oratoria. Esta utilización de la lengua se caracteriza por hacer énfasis en el cómo se dicen las cosas más que en el qué se dice. Puede parecer igual que el lenguaje culto, sin embargo, se pueden introducir giros coloquiales e incluso vulgares. Es un tipo de lenguaje que crea belleza y tramas literarias complejas. Además de comunicación, en él las formas importan mucho, y los intentos de expresión no se centran solo en el contenido explícito de los mensajes. Por ejemplo, el hecho de hacer que un personaje de ficción hable con un cierto acento sirve para construir su rol en la historia. Lenguaje técnico o científico. El lenguaje científico es el tipo de lenguaje que se utiliza en la ciencia y que requiere unos usos y unas expresiones completamente distintas al lenguaje coloquial. Por ejemplo, utiliza términos específicos de la materia de la que habla. De hecho, el léxico especial de los textos científicos es su característica principal. Y técnico está compuesto por jergas, es decir, que son lenguajes que usan distintos grupos sociales y gremios profesionales, y que varían respecto a la lengua estándar. Emplea un código aparte porque se trata de un lenguaje para entendidos o iniciados, es decir, para quienes ya manejan parte de los referentes especializados. Es común en publicaciones científicas o académicas del tipo que sea, o en conferencias y coloquios de sociedades profesionales especializadas. Lenguaje artificial se entiende como tal aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir un determinado objetivo, expresarse de una forma diferente de la natural o especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles de entender mediante el lenguaje natural. El lenguaje artificial no nace de forma espontánea, sino que es creado y responde al propósito de la comunicación de uso general. El lenguaje de programación es un ejemplo claro, pues es un lenguaje para comunicarse por computadores y entre dispositivos que computan. Un ejemplo de lenguaje artificial es que las ciencias requieren un lenguaje más efectivo y concreto, un lenguaje formal, o sea, digamos, en matemáticas necesitamos las fórmulas para poder entender. El natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, castellano, catalán, francés, en todos los idiomas. Y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con propósito de comunicarse. Es diferente a otro tipo de lenguajes como por ejemplo los lenguajes de programación o el lenguaje matemático. El lenguaje natural entendemos todo aquel tipo de acto de comunicación que emplea inconscientemente el código aprendido y asimilado durante la infancia y el proceso de desarrollo propio del entorno y la cultura de pertenencia. El ejemplo del lenguaje natural lo podemos tomar como el lenguaje que utiliza una familia, como un apodo de cariño hacia los hijos o hacia los padres. Ese es un ejemplo de lenguaje natural. Lenguaje formal. Es aquel que emplea palabras y expresiones precisas y cuidadas. Se utiliza en situaciones de poca confianza y familiaridad. Ejemplo, con un doctor, con un paciente, con un jefe o con un empleado. Y este lenguaje no lo utilizamos diariamente, sino que solo en ciertas oportunidades. Algunas características de este lenguaje son la presencia de signos de puntuación y organización de párrafos, la utilización de un vocabulario más específico, no hay repetición de palabras muy evidentes, existe un uso de oraciones más complejas y largas, no hay omisiones de palabras, las frases están más completas. Algunos ejemplos de este lenguaje formal son oraciones. Por ejemplo, me permite hacer una consulta. Lenguaje oral.
fue el primer sistema de comunicación del ser humano. No tiene requisitos, es la forma más fácil de comunicarse. La representación a través de este es que se expresan sentimientos, ideas y pensamientos, y es una condición básica para manejar la lengua escrita. Algunas características del lenguaje oral es el lenguaje rápido y directo y necesita de un emisor, un receptor y un mensaje. Ejemplos del lenguaje oral: las llamadas telefónicas en las que hay una conversación entre un emisor y receptor. Una discusión política en la que los interlocutores dan su opinión. La representación de un proyecto, ya sea en negocios u otros. Lenguaje escrito. Es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura que sirve para relacionarse con los demás. Características. Utiliza poco los códigos no verbales. El texto es independiente del contexto. No hay retroalimentación inmediata. El receptor capta la idea del mensaje a través de la vista. Ejemplos de lenguaje escrito: un cuento, una receta de un médico, una lista de compras para ir al supermercado, una carta, un fax, un cartel. Lenguaje icónico. Es un sistema de recreación tanto lingüístico como visual para tratar la representación de la realidad a través de imágenes. Puede hacerse una referencia metafórica. Este significa que un icono no es la representación de una imagen, sino más bien es una representación del concepto o significado de dicha imagen. Se puede definir como información elaborada por un emisor con un material, por ejemplo, elementos gráficos, que se ordena según una estructura y un punto de vista, haciendo uso de un código y de unos recursos expresivos para dirigirse a un receptor. Características: signos no arbitrarios, como imágenes. No se necesita del conocimiento de un código y los signos icónicos son representantes por sí mismos. Ejemplos de estas señales. Podemos tener como la señal de reciclaje, de prohibido fumar. El lenguaje social se caracteriza porque el destino de la información y la comunicación va hacia el exterior, de manera adaptativa y para relacionarse con el entorno. El niño ya adapta el diálogo al interlocutor. El lenguaje egocéntrico se refiere cuando el niño no se preocupa de su interlocutor ni de si alguien lo está escuchando. Generalmente habla de sí mismo y solo se centra en él. En ningún momento intenta adaptar su mensaje a las capacidades del interlocutor, ya que desde la edad de 3 años el niño empieza a adquirir la capacidad de representar su mundo a través del lenguaje, pero aún no comprende totalmente la función social de este. La perspectiva del lenguaje egocéntrico, según Piaget, se fundamenta en el desarrollo de la inteligencia lógica, ya que dice que este lenguaje aparece como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. Según Piaget, esta conducta se puede dividir en 3 categorías. En repetición, se trata de la simple repetición de sílabas y palabras que el niño lo hace simplemente por el placer de emitirlas. El monólogo, en el cual expresa en voz alta sus pensamientos sin dirigirlos hacia alguien más. El monólogo dual o colectivo. Este es el caso en donde el niño ya empieza a interactuar con otros niños. Un ejemplo claro de este lenguaje sería cuando el niño está interactuando en un jardín o tiene la compañía de otros niños y todos hablan de pronto a la vez, pero todos se refieren a sus actividades o sus acciones o sus pensamientos, pero sobre solo sí mismos. No les importa de pronto lo que está hablando alguien más o la opinión de alguien más, sino lo que está comentando él sobre él mismo.
La comunicación no verbal es el tipo de comunicación formado por los gestos, las posturas, las miradas que utilizamos consciente e inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. Su importancia es tal que se considera que en una comunicación cara a cara el componente verbal es del 35% aproximadamente frente al 65% que se corresponde con la comunicación no verbal. Esto se refiere a gestos, movimientos, señales, etc. Por tanto, es la que transmite más información. El lenguaje kinésico es aquel que forma parte de la comunicación no verbal. El lenguaje kinésico comprende los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo y la postura. Por ejemplo, un abrazo, una caricia o un guiño de ojo. Vernácula proviene de la palabra latina vernaculus, que significa nativo o indígena. Idealmente, vernáculo es la forma en la que las personas comunes hablan entre sí y en entornos no formales. Como en casa, un idioma vernáculo dialéctico no estándar es un dialecto nativo o forma de hablar de personas específicas o una religión específica. Estos idiomas también se conocen como idiomas étnicos y son más hablados que formalmente escritos y son endémicos en sociedades específicas. El lenguaje facial es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona a la que somos muy sensibles, ya que hay zonas de nuestro cerebro dedicadas a detectar las expresiones faciales y a darles un significado. El lenguaje según la teoría de Skinner. Borjus Frederick Skinner fue un psicólogo filósofo social, pionero en psicología experimental. Defendió el conductismo. Consideraba que el comportamiento como una función de los ambientes de refuerzo. Propuso que para entender el habla y la escritura y otros usos del lenguaje, primero se debía reconocer que son formas de conducta. En 1957 plantea su teoría conductista, proceso de imitación y reforzamiento. Un simple mecanismo de condicionamiento en donde en la primera infancia de los niños imitan el lenguaje para luego asociarlo a situaciones, objetos o acciones. Él consideraba que el lenguaje se aprende mediante el condicionamiento operante del ser humano. El lenguaje debía ser aprendido y el comportamiento verbal sería la primera manifestación. La propuesta de adquisición y desarrollo del lenguaje desde la perspectiva conductista se plantea en el libro de Skinner, El comportamiento verbal. Se trata de un modelo de aprendizaje operante con tres componentes básicos: estímulo discriminativo, respuesta y reforzador. Para los conductistas, el lenguaje se adquiere como cualquier otra conducta, siguiendo dos principios. Uno es el control de las condiciones del ambiente y la crianza, y otro es el refuerzo de las conductas de aproximación al lenguaje adulto. Vygotsky habla sobre la adquisición del lenguaje. Dice que por medio de la interacción del niño con el medio que lo rodea y por el medio de éste se adapta a su entorno. El lenguaje es biológico. Vygotsky habla de tres etapas del lenguaje. La primera es el lenguaje social, que va de 1 a 3 años. El lenguaje egocéntrico, que va de 3 a 5 años, y el lenguaje interiorizado, que va de 5 a 7 años. También Vygotsky considera que el lenguaje y el pensamiento tienen relaciones funcionales interconectadas. El habla no depende necesariamente del sonido, como sucede en los lenguajes de sordomudos o en la lectura de los labios. Vygotsky, de una forma experimental, reconoce que el desarrollo tanto del pensamiento como del lenguaje se da en el niño a partir de los 2 años, además de que el lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. Jean Piaget nació en Neuchâtel el 9 de agosto de 1896. Fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado padre de la epistemología genética, reconocido por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Piaget plantea que el lenguaje no es más que una forma particular de la función simbólica, y como el símbolo individual es más simple que el signo colectivo, concluyendo que el pensamiento precede al lenguaje y que éste se limita a transformarlo profundamente
ayudándole a alcanzar sus formas de equilibrio mediante una esquematización. Según la investigación de Chomsky, los niños nacen con capacidad innata para el habla, son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la teoría, propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen una característica común en su propia estructura.